Amén. Un aplauso de nuevo, amén, al Señor. Gloria a Dios. Yo sé si usted está emocionado, pero para mí esto es muy especial. Amén. Sean todos bienvenidos. De veras, de que hay una alegría, ¿verdad? Me da gusto ver de nuevo a la hermana Nancy. It is so nice to see you again. Amén, sí. Me da mucho gusto también de que Lizzie está por aquí, mi hermano Juan, su familia, Eliezer, y también tenemos a Eriani. Eriani, vamos a darle también un aplauso, amén. Gaby, ya días no veíamos a Gaby después de su viaje allá por Monterrey, ¿verdad? Y bueno, una gira ahí por todo México. Bienvenida también. Armando veo por ahí, bueno, no conozco todos los nombres, pero sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saben que para mí, pues claro, obviamente me alegra la razón de nosotros estar aquí en este nuevo lugar. Y no es basado en verdad por el cambio, porque los cambios a veces son buenos, pero en verdad lo que a mí me toca es que ahora podemos estar en este lugar y adorar al Señor. Créame que allá en nuestro lado americano estamos haciendo historia para gloria de Dios. Y eso es lindo, amén. Y mi emoción es por eso mismo, simplemente porque tenemos un lugar para en español nosotros adorar a nuestro Señor. Es una gran victoria. Pero sabe que para mí este simplemente es el trayecto de donde Dios nos lleva. Y mi meta, el deseo, la oración es de que el Señor nos siga haciendo crecer para que ya no demos, ¿verdad?, abasto aquí y que vayamos a nuestro auditorio principal para que allá también nosotros adoremos al Señor en nuestro idioma, en español. No, estoy yo solo con esto. No, Dios lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha sido la obra de nosotros, sino la obra de ¿quién? De Él. Amén. Él dice la palabra que Él es el quien da el crecimiento. Él nos hace crecer. ¿Cuál es la parte, como he dicho en otras ocasiones, la parte que Dios nos pide a nosotros? Que seamos fieles en lo que se nos ha puesto en nuestras manos. Amén. Y yo le doy gracias a Dios, en verdad, por todos los hermanos como también están emocionados y están haciendo o están viendo esto como de ellos. ¿Entendió eso? Si nosotros no vemos esto como parte de lo que Dios nos ha llamado, no va a existir la pasión. Y esa es la oración mía para el Señor, que toda persona que llegue a este lugar, que sienta también que es parte de este llamado, que Dios, ¿verdad?, ha venido haciendo por muchos años. Una vez más, públicamente agradezco las columnas que el Señor siempre ha tenido en esta iglesia, personas que a pesar de tantas cosas que han ocurrido, nunca se han dado por vencido. Estoy muy contento de veras de que mi hermana Janet está con nosotros después de que estuvo allá, ¿verdad?, rinconadita en el hospital, pero oramos, ¿verdad?, para que nos la soltaran, gloria a Dios, y aquí está con nosotros. Amén, es una victoria para celebrar, amén. Muy bien, mis hermanos. Algo que me alegra es que por ninguna parte veo un reloj. Ya saben para dónde voy con eso, ¿verdad? Sí, no tengo un reloj para que me diga ya es tiempo de parar. No se crea. Siempre dejamos, amén, que sea el Señor quien nos guíe. Pero queremos dar unas pequeñas instrucciones. Al final del sermón vamos a estar haciendo un llamado. Amén. Si usted siente el deseo de pasar al frente, de orar juntos, por favor, con toda libertad, hágalo, y va a ser durante la última alabanza. Si usted mira hacia atrás, ahí hay dos puertas donde dice oración. Si hay alguna persona que viene con una necesidad especial, una persona que necesita hablar con alguien, por favor, al final del sermón, diríjase hacia allá y alguno de nuestros voluntarios estará muy contento de hablar con usted, de sentarse y sobre todo de orar por usted. Amén. Así que espero, amén, que el Señor, como siempre lo sabe hacer, que hable a nuestros corazones.
¿Qué les parece si después de tanto preámbulo? Adelante, sí. También es... Gracias, mi hermano Oscar. En verdad es, amén. En verdad estamos bien agradecidos con la familia Suero. Es una familia que tiene un tremendo ministerio y también Dios se me acercó el hermano Tony y me dijo, siento el deseo de empezar a ayudar con esto de la música. Y eso es, y yo hablo con Tony, tengo una gran confianza y siempre le digo, Tony, tú sabes que jamás en el tiempo que he estado aquí yo te he invitado a la iglesia. Y lo digo esto porque Él fue el que se nos acercó y eso es lindo. Y eso es lo que siempre le he estado pidiendo a Dios, de yo no señalar a nadie, sino que sea Dios poniendo en los corazones que cuando es de parte de Dios, yo no tengo que presionar a nadie, ¿verdad que no? Y dicen que por ahí que la fuerza ni los zapatos, ¿verdad, Juan? Vamos a orar, mis hermanos. También por allá veo a la nena, mi bebé, la más pequeñita de mis hijas, Cristal, que bueno, es un gran honor que mi hija esté por aquí también escuchando la palabra de Dios. Siempre me gusta orar y pedirle al Señor, o que usted también le pida al Señor, de que prepare su corazón. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra siempre hay una lucha. Yo le doy gracias a Dios porque después podemos escuchar este mensaje por los medios sociales y créame que yo lo escucho en casa con más calma y voy tomando notas. ¿Qué fue lo que dijo el predicador? Sí, porque tengo que ver en qué me exhortó, ¿verdad? Pero es muy lindo porque cuando preparamos nuestro corazón, créame de que usted entonces siente que Dios le ha hablado. Si nuestra mente anda por tantos lugares, es bien difícil y en verdad es una lucha. En serio, es una lucha tanto mía como de usted, porque hay tantas cosas que hay en la vida, que el celular, que la familia, que si los frijoles, ¿verdad? Ya se cocinan, tantas cosas. Y nos enseñan eso, que es una gran lucha. Pero vamos a orar, amén, para honrar también a Dios con nuestro tiempo al escuchar la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Incline su rostro, por favor. Y en esta oración yo también quisiera que usted ore conmigo porque queremos de alguna manera también pedirle a Dios que toda persona que entre por esas puertas, que sea impactada no por nosotros, sino por Él. ¿Cómo lo va a hacer Él? Él sabe hacerlo. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en unión a mis hermanos y nos ponemos de acuerdo, Dios, como dice tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, en humildad, para pedirte, Señor, de que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre este lugar, Señor, que hoy se nos permite, con el solo hecho y el solo deseo de nosotros exaltarte y darte toda la gloria que solo tú te mereces. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles con el llamado que tú nos haces, con la responsabilidad que tú pones, Señor, no solamente sobre mi vida y mi familia, sino sobre cada familia que está aquí siendo representada. Ahora, Padre, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Permite que tu palabra haga cabida, Señor, en nuestros corazones y que nos mueva, Señor, a obedecerla y que no seamos solo oidores olvidadizos, pero hacedores de ella. Decimos amén. Amén, muy bien. Continuamos, tuve la intención de veras de hablar de un tema para este primer día relacionado con esto, pero hace 2 semanas habíamos comenzado un tema que para mí es tan importante como lo es el tema tan necesitado también, que es el perdonar. Y hoy concluimos con esa parábola que habíamos comenzado. Y este tema pues es tan importante no solamente allá afuera como sociedad o en nuestras relaciones, pero también dentro de la iglesia, especialmente para nosotros que somos seguidores de Cristo.
Y sabe que cuando se trata del tema del perdón, es un tema fácil de hablarlo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros no seamos los ofendidos. Pero cuando estamos en el otro lugar se nos hace tan difícil, ¿verdad? Perdonar. Y lo lindo es que Dios sabe eso. Dios entiende eso. ¿Por qué? Porque Él entiende que nosotros estamos todavía en esta naturaleza humana. Podríamos decir, en esta naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no? Todavía estamos en ese trayecto. Pero algo importante es de que el Señor sabe que vamos a tener esos golpes y Él, a través de la ayuda del Espíritu Santo, Él también nos da la oportunidad o nos ofrece esa ayuda para nosotros poder perdonar, aun cuando muchas veces, ¿verdad?, se nos ha o hemos recibido golpes fuertes en la vida. Y eso es así. Ahora, mire qué cosa, cuando nosotros pecamos o hacemos algo contra alguien, tendemos a olvidar fácilmente lo que nosotros hemos hecho. Eso es muy natural. Pero cuando se hace contra nosotros, wow, recordamos todo lo que se nos ha hecho con detalles, recordamos a esa persona que nos hizo daño, recordamos muchas veces el año que ocurrió, el mes que ocurrió y algunos tienen anotado hasta el minuto que pasó. Ya hemos visto en la parábola cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, hace una pregunta y se la hace al Señor Jesús y él dice, ¿cuántas veces debemos nosotros perdonar al hermano que peca contra nosotros? Algunos dicen que conociendo a Pedro y conociendo su genio, lo más seguro es que ya alguien se la había hecho a Pedro 6 veces. Y por eso es que Pedro entonces sugiere que las veces que se debe de perdonar son 7. Como quien dice, una vez, una más sí, te fuiste. Pero el Señor, ya hemos visto, ¿verdad?, de que el Señor da una respuesta que deja completamente perplejo al apóstol Pedro. Y él le dice, no te digo solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y si nosotros queremos ser matemáticos en cuanto a esto, una de las maneras de nosotros aplicar esta numeración, dijo alguien por ahí, que deberíamos de tomar nota en cuántas veces el Señor nos perdona diariamente. Y después de que hagamos esa cuenta, que nosotros la apliquemos a nuestro hermano que también pudiera pecar diariamente contra nosotros. ¿Qué es lo que entonces el Señor está diciendo? Que el perdón debe de ser ¿sin qué? Sin límite. Ese es el mensaje. Y nosotros vimos, amén, en Mateo 6, ¿se acuerda? En las semanas anteriores, en el capítulo 6, vimos lo que es el efecto del perdón. Que si nosotros no perdonamos, tampoco seremos ¿qué? Perdonados. Ese es el efecto. Algo que también hemos visto en la parábola es el ejemplo del perdón. Y es muy lindo este ejemplo porque jamás el Señor nos pide algo o le pide algo a la iglesia que Él no haya hecho primero. Él es el que vino y formó el camino por donde la iglesia tenía que caminar. Y el Señor también trazó un camino de perdón. Ahora, hemos visto que la parábola está bastante dirigida a la iglesia, a los cristianos, a los que se identifican con el Señor, a las personas que han sido perdonadas en una manera genuina. Y si no lo hacemos, también el Señor nos advierte de que hay consecuencias. Quisiera que leamos, si es tan amable, por favor, abra sus Biblias ahí en Mateo, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 23 hasta el 35, y lo quiero leer todo de una vez más, para que nos llevemos un mensaje completo, o por lo menos los que no han estado anteriormente, que llevemos una idea completa de lo que el Señor quiere hablarnos, amén, a través de esta parábola. ¿Lo tiene? Mateo 18, del 23 al 25. Ponga la atención.
Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda esta deuda te perdoné, ¿por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. ¿Verdad que la parábola, como hemos dicho, es clara? Es clara, en verdad. Si yo no hablara ninguna cosa, queda bien claro lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Ya hemos visto de que el Señor un día va a llamar, dice, a cuenta a todo ser humano, a toda persona que de alguna manera ha recibido privilegios de parte de Dios. Y déjeme decirle que cristiano o no cristiano, todo ser humano ha recibido privilegios de parte de Él. Un amén por eso. Y lo vemos, lo que dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 10, lo escuchamos anteriormente, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso es porque todo ser humano, de una u otra manera, es administrador, ha sido llamado para ser administrador de las cosas que recibe o ha recibido de nuestro Dios. Especialmente nosotros los cristianos. Pero dijimos que esta parábola no está hablando de aquel llamado final que el Señor hará a cada una de las personas. Cuando el Señor llame a todo ser humano a dar cuentas. No, aquí la parábola está refiriendo cuando el Señor llama periódicamente o cuando Él quiere llamar periódicamente a aquellos que son suyos o al ser humano. Y hablamos cuáles son las maneras como el Señor llama a las personas o confronta a las personas. Dijimos que muchas veces se lo hace a través de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones algo que nos hace sentir incómodos. Dijimos también que el Señor puede confrontar al ser humano a través de su palabra, que constantemente lo hace. Él habla, ¿verdad? A través de su palabra. Dijimos también que muchas veces el Señor confronta a las personas con el testimonio de otros. La manera como uno actúa y el otro actúa con toda calma, eso golpea al ser humano. Pero también hemos hablado de que el Señor también confronta a la humanidad cuando Él permite ciertas situaciones en la vida. ¿Para qué? Para que aquella persona recapacite. Amén. Vimos en el versículo 24, ojalá y tenga su Biblia todavía abierta, dice que uno fue traído a este rey o al rey y dice que debía una deuda exagerada. No habían números para calcular lo que él debía, pero esta deuda dijimos que representaba el pecado de cada uno de nosotros. Y el pecado de nosotros es bastante grande, ¿verdad que hablamos de eso?
Hablamos también que esta deuda es precisamente eso, es lo que quiere señalar el Señor. No se trata de dinero, sino de esa deuda que nosotros tenemos pendiente con Él. Al ser el pecado, entonces también la historia nos da la claridad de que no hay nadie que pueda quitar su propio pecado. Nadie. Ahora, la palabra dice entonces de que al analizar la situación de aquel hombre, el rey simplemente dictó sentencia sobre aquel siervo, lo condenó. Y eso es lo que dice la palabra, pero en el versículo 26 vimos que ocurre algo lindo. Aquel siervo entiende ahora, o por lo menos empieza a saber lo que le debe a aquel rey. Y dice que se postra, se humilla y empieza a suplicar a aquel rey. Y aunque él no había entendido lo grave que era la deuda que él debía, le dice, ten paciencia conmigo, yo te la pagaré. No entendía todavía. Pero lo interesante o lo lindo es de que se postró, vino y suplicó y empezó a hacer promesas. Por un lado, hemos visto que esa es una reacción muy natural de nosotros los seres humanos. Cada vez que estamos en aprietos, empezamos a hacer, y voy a poner la palabra, nuestras huecas promesas. Y empezamos a decir, yo prometo dejar de hacer aquello, o prometo que de hoy en adelante voy a hacer esto o aquello, etcétera. ¿Verdad que sí? Y muchas veces nos damos cuenta de que el arrepentimiento no es genuino en muchas personas, porque están movidas por algo que les ocurre en el momento. Pero en nuestra historia no, la Biblia dice que este hombre se postra, amén, en señal de humillación. Y dice la palabra en el versículo 27, que entonces aquel rey, movido a misericordia, vino y le perdonó la deuda a aquel hombre. Recordemos que este rey representaba ¿a quién? A Dios. Se mueve a misericordia, le perdona la deuda y literalmente es librado de aquella condena que ya había sido dictada sobre este hombre. ¿Sabía usted eso? Que cuando nosotros no conocemos al Señor, literalmente somos muertos andando. ¿Sabía usted eso? Vivimos en condena. El Señor entonces necesitamos nosotros ser perdonados. Pero la parábola, amén, después de que este hombre o este rey, este señor lo perdona, la parábola en el versículo 28 toma un cambio bastante drástico. Y ve el versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, me sigue, ¿verdad? El siervo que ha sido perdonado. Saliendo después de recibir el perdón, dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos denarios? 100. ¿Se acuerdan cuántos debía él? 10,000 de los grandes. Y dice que se encontró con aquel hombre y tomándole, le ahogaba, a lo mejor gritándole, págame lo que me debes. Literalmente lo estaba ahogando. Mire, cuando nosotros analizamos la historia, por eso es que vemos que la parábola es bastante dramática. ¿Cómo va a ser que un hombre, después de que se le ha perdonado una deuda tan grande, simplemente no pueda venir a perdonar a otro? Mire que hay un detalle aquí, dice de que no fue que se lo trajeron a aquel siervo, sino que él lo halló, como indicando que él lo andaba buscando. Déjame hacer cuentas, ¿quiénes son los que me deben? Él fue y lo halló. Y algunos dicen de que, algunos historiadores dicen que esto era una costumbre muy practicado en el mundo pagano. Y todavía algunas veces en nuestros días. Cuando a alguien se le debía, dice que este hombre llevaba a alguien más fuerte con él. E iban, dice, a la persona que le debía y literalmente aquella persona lo tomaba del cuello y dice que lo apretaba o lo ahogaba hasta que sangre salía por su nariz. Pero algo que me llama la atención aquí es de que
Ese hombre ni siquiera necesitó de un guardaespaldas, sino que él lo estaba ahogando. Y, y un punto aquí, mis hermanos, es de que la parábola se refiere a un cristiano. Está hablando de alguien que ha recibido perdón. Porque sabe una cosa, si no fuera creyente, si no fuera cristiano, no hay sorpresa de que aquella persona no perdone a la otra. La sorpresa sería si lo hubiera perdonado y no fuera cristiano. Pero aquí la sorpresa es porque este hombre ya ha sido completamente perdonado. Y mire qué cosa, se le presenta la gran oportunidad de mostrar el agradecimiento que hay para su Señor. Se muestra o se le presenta una oportunidad para él, como dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia ha recibido y no lo hace. Mire que muchas veces cuando nosotros pasamos por una tribulación, por una confrontación como esta, es simplemente una oportunidad para nosotros exaltar a nuestro Dios, una oportunidad para agradecerle y mostrarle que vivimos agradecidos. Y el hombre la dejó pasar. El énfasis es esto aquí. Por eso es que quise seguir con la parábola, porque el Señor está hablando de alguien que tiene a Dios en su corazón. Y si ese alguien tiene a Dios en su corazón, entonces también debería de actuar de la misma manera. Pero no lo hace. Y la parábola dice que esto trae consecuencias. Pero ¿sabe una cosa? Aún con todo esto, la parábola no se refiere a de que si la salvación fue genuina o no. La parábola está enfocada en lo que es el valor del perdón. Habla de la importancia de un hermano, de un cristiano, perdonar a otro. Ese es el enfoque. ¿Por qué para mí eso es importante? Porque ya lo hemos dicho, amén, en otras ocasiones. El Señor nos está permitiendo crecer y usted lo está viendo. Estamos creciendo. Y esto entonces de aplicar el perdón, créame que se va a volver una necesidad que la vamos a necesitar aplicar más a menudo. Porque ¿qué es lo que hemos dicho? Porque van a haber más de los de nuestra clase. Y ya hemos dicho también que los de nuestra clase muchas veces no somos tan buenos. ¿Está de acuerdo? ¿O me deja solo con esto? Mire que muchas veces, como cristianos, nos queremos sentir los súper espirituales. Y sentimos que hemos llegado a un nivel donde todavía a muchos les falta. Pero se nos olvida de que un día nosotros también estábamos en la situación de los demás. Y que un día también nosotros fuimos perdonados. Y muchas personas en verdad tienen tienen problemas con aceptar de que esto es para cristianos, porque ¿cómo va a ser que pueda existir un hermano o un cristiano que no pueda perdonar o que no perdone? Pero si yo le hago la pregunta a usted, ¿hay cristianos así? ¿Usted cree que hay cristianos así? ¿Que no puedan perdonar? ¿Verdad que sí se nos presenta algunas veces donde se nos hace tan difícil el perdonar aún teniendo a Dios en nuestro corazón? Le digo algo que usted ya sabe. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ofendidos? ¿Cuántas veces han pecado contra nosotros? Y aunque nosotros no lo hablemos, no lo digamos, ¿verdad que en nuestra mente y en nuestro corazón a esas personas ya las tenemos bien ahogadas? Y a veces, aunque decimos que la hemos perdonado, lo que hacemos es evitar a la persona. Y a mí me llama la atención porque el Señor da unos detalles de la manera como Él perdonó. Y Él dice que perdonó en una manera
completa. Pero entonces cuando el Señor dice que nosotros debemos perdonar de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que como la ofensa fue contra nosotros, nosotros nos acordamos exactamente como dije anteriormente, ¿cuándo fue que esa persona pecó contra nosotros? Me acuerdo que fue tal día, me acuerdo que fue el año 20 después de Cristo y fue tanto tiempo, porque todavía no existe, amén, ese deseo de nosotros perdonar. Y sí es verdad, hermanos, es posible. Sí es posible que nosotros no perdonemos, amén. Mire lo que dice Corintios capítulo 6, que fue donde nosotros leímos hace varias semanas. Este mismo caso es posible. Ahí lo vemos en Primera de Corintios capítulo 6. En la iglesia de Corintios estaba ocurriendo de que habían hermanos llevando a la corte a otros hermanos. Y el apóstol Pablo viene entonces y les reprende y les dice, ¿cómo va a ser que nosotros hemos llegado tan bajo? Y mire lo que les pregunta, ¿o no sabéis que nosotros, hablando de la iglesia, nosotros somos los que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más, dicen, las cosas de esta vida? Y mire, vaya conmigo al versículo 29 de lo que estamos viendo. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Verdad que lo que estaba ocurriendo era el mismo siervo que vemos en el versículo 26? Ese era el mismo, pero lo triste, dice que no le quiso perdonar una deuda que estaba tan pequeña. Y sabe una cosa, esa deuda sí se podía pagar. Eran 100 pesitos lo que le debía. Y la aplicación aquí, mis hermanos, grábese esto, la aplicación aquí es que toda cosa que se puede hacer en contra de nosotros no se compara a lo que Dios nos ha perdonado. Le repito eso. Toda ofensa que cualquier persona pueda hacer contra nosotros jamás se compara a todo lo que el Señor ha perdonado en nuestras vidas. Y así lo dijo el Señor. ¿Se recuerda? Él dijo, al que mucho ama o al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero si nosotros lo parafraseamos, al que mucho se le perdona, mucho también debería de ¿qué? De perdonar. La realidad, mis hermanos, es que una de las razones principales por las cuales hay divisiones en las iglesias es precisamente por la falta de perdón. No importa, dijo alguien, cuánto nosotros podríamos orar por la unidad, pero si no hay perdón, la unidad o la unión es simplemente un sueño. Una vez más, nuestra congregación va creciendo y es tan importante el nosotros vernos siempre, como dijera mi esposa, con ese amor que como grupo pequeño nos vemos, que así nos sigamos viendo cuando este grupo siga creciendo. Amén. Mire que lo más seguro es que los discípulos también experimentaron esto. ¿Se recuerda cuando ellos estaban riñendo entre ellos en quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Eso tuvo que haber traído fricción entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque de la única manera como nosotros podemos vernos mejor que los demás, es cuando ponemos en bajo al hermano que está al lado, a la persona que está al lado. Esa es de la única manera. Y claro, entonces cuando el Señor viene y trae esta parábola, créame de que los golpeó y los golpeó bien fuerte. Ese era el mensaje del Señor. Y veamos entonces de nuevo ahí en el versículo 30, por favor. Mira la manera como este siervo contesta a su consiervo. Y dice, mas él no quiso, sino que fue y echó a la cárcel a aquel siervo hasta que pagase la deuda. No había nada de compasión.
Vamos a ir terminando. Hay algo que me llama la atención ahí en Tito capítulo 3, de algo que el apóstol Pablo le recuerda a este pastor. Y dice, recuérdales que a nadie difamen, que no sean pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y oiga esto, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros las haríamos, pero por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El mismo concepto que el Señor está enseñando. Y me gusta a mí esa palabra que usa el apóstol Pablo. Dice que en un tiempo nosotros éramos aborrecibles. Esa misma frase es la que se usa cuando dice que cuando un animal abandona a sus criaturas. Y eso fue lo que también dice el Señor. Que lo que Él escogió para representarlo a Él, dice que fue lo más vil del mundo, para avergonzar a los demás. Y ese era el lugar donde nosotros nos encontrábamos. Mira el versículo 31. Es solo hasta cuando nosotros perdonamos a alguien, cuando podemos ver la manifestación de la nueva criatura que ahora somos en el Señor. El versículo 31 dice, viendo sus consiervos, viendo aquellos que eran igual a este hombre, hermanos cristianos. Dice que cuando vieron aquel caso, aquel cuadro, dice que se entristecieron. Y me gusta también a mí esa parte, porque la parábola nos está hablando de un hombre, de uno solo, que no perdona a su consiervo. Pero aquí ahora vemos un grupo de consiervos entristeciéndose por la situación que ellos están viendo. Porque eso debería de ser lo normal en la iglesia, que nosotros también perdonemos de la manera como hemos sido perdonados. Dicen amén. Eso, mis hermanos, representa algo muy lindo. Los hermanos, dice el grupo, no actuaron con violencia. No fue tampoco que trajeron un chisme al rey, sino que lo que le trajeron fue detalles de la injusticia que se estaba cometiendo. Esto podría también representar de que cuando el hermano ve una situación, ¿qué es lo que hace? Trae aquella situación a los pies del Señor. Lo que dice la palabra, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Hay alguien que dijo esto acerca del perdón. Una persona que no perdona, dice que es una persona que simplemente está destruyendo el puente. El mismo puente que va a necesitar un día también pasar por él. Es difícil perdonar, lo hemos dicho. Es bastante difícil, pero también es necesario. Yo quisiera hacer un llamado. Allá en la parte de atrás dijimos que queremos orar por usted. Yo creo que es un buen tiempo para nosotros comenzar perdonándonos los unos a los otros. Comenzar, como dicen por ahí, limpio, de cero. Y si hay cosas que todavía hay en nuestro corazón o estamos experimentando en nuestra vida, yo creo de que este es un buen tiempo para nosotros traerlo al Señor. Yo le voy a pedir por favor que se ponga en pie y si usted tiene el deseo, amén, si usted tiene el deseo de pasar al frente, si usted quiere que oremos juntos o si usted quiere simplemente hablar con alguien, con alguno de nuestros líderes, hágalo por favor. Vamos a orar, póngase en pie por favor.
Y aprovechamos a orar, amén, aprovechando esta última alabanza también, Señor. Gloria a Dios, Padre. En el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. No es casualidad, Señor, de que tú nos estés hablando acerca de este tema. Pensamos muchas veces que cuando perdonamos es a la persona que estamos liberando, pero en verdad, Señor, somos nosotros los que necesitamos liberación. Cuando perdonamos también recibimos perdón de parte tuya. Gracias, Padre, por la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos das para nosotros tener la libertad de perdonar a aquel que nos ofende. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con todo, Señor, lo que hacemos. Permite que nuestro corazón esté libre, Padre. En el nombre de Jesús. Si hay alguna situación, la traemos delante de ti para que seas tú intercediendo a través de tu Espíritu Santo. Amén.